¿Por qué, doctor, a tu criterio llegamos a este extremo en que una persona que se ha sacrificado tanto tiempo para formarse, para capacitarse, sin embargo llega a una etapa en que decide que ya no va más la cuestión? Entiendo. Realmente la situación generalmente es multifactorial, como le llamamos. Uno de los casos que llevan de repente a conductas, por ahí, como mencionaron el tema del suicidio, podría ser el burnout, pero también encontramos otras causas que llevan a esto. Pensando de repente en el aumento en la incidencia actualmente en médicos jóvenes que cometen el suicidio, hay muchos factores, como dije, ¿verdad? Uno de ellos podría ser la sobrecarga laboral, donde después de estar de repente dando mucho tiempo de sí en la facultad, en la nacional, por ejemplo, son 6 años de carrera, más 1 año de internado, más 3 años de residencia, uno se encuentra ante una situación en la cual se encuentra en desventaja con la sociedad, por así decirlo. En la residencia, por dar un ejemplo, generalmente se estipula que se trabaje no más de 80 horas semanales, situación que muchas veces se ve sobrepasada. Vemos que los residentes en general son el motor humano de los hospitales, escuelas y lo que tienen los residentes, por supuesto. Y estos tienen mucha responsabilidad de encima, además de repente barreras o situaciones que le limitan en el trabajo, cuestiones burocráticas, falta de insumos y otras cuestiones que a veces se ven en los hospitales como maltrato, ya sea viniendo del personal sanitario mismo como también de los pacientes. Milady, en tu caso, vos estás haciendo pensando en alguna posibilidad de residencia próximamente. ¿Cuál es tu experiencia como futuro médico? Bueno, y tu visión sobre todo sobre esta situación. Así como expresó el doctor Marco, las causas, o sea, el problema es multifactorial. A mí no me gustaría tanto centrarme, si bien es cierto, la tragedia a la cual él habló son los ejemplos más graves de la situación. Y de repente uno, si se fija en ello, nada más puede creer que son casos aislados. O sea, y no es así. Claro, no es así. Si realmente baja un poco, puede ver que hay una alta prevalencia de estudiantes, seguramente también de egresados, que están consumiendo algún tipo de medicación contra la depresión o estabilizadora del ánimo, incluso ansiolíticos. O sea, yo hablo de mi experiencia, yo conozco muchos compañeros que recurren a ello. Entonces, una vez que uno empieza a indagar un poco sobre ello y empieza a auscultar, como dicen ustedes. Exactamente. Una vez que uno empieza a ver un poco más allá, se da cuenta de que en realidad no son casos aislados. Realmente es casi como una situación epidémica en el cual uno ve que, por citar un número, quizá la mitad de la población está en algún tipo de problema de ese estilo, ¿verdad? Un problema mental. Utilizando también el material que acabaron de pasar, hoy en día la sociedad, los pacientes reclaman humanidad en todos los médicos y con justa razón. O sea, los médicos y yo como futuro médico, o sea, nos debemos a los pacientes y tenemos que demostrar toda la sensibilidad, toda la empatía que podamos. Totalmente. Y asimismo, el material decía en el síndrome de burnout, las personas que tienen más sensibilidad o de repente más empatía, algunas veces son las más afectadas. Entonces, si uno se pone a pensar, o sea, nos está exigiendo o nos están exigiendo que seamos sensibles, seamos empáticos, y al mismo tiempo esa condición es la que nos está poniendo a nosotros en una situación de mayor peligro, de mayor exposición. Y doctor, y creo que esta problemática va a ser abordada nuevamente en un próximo encuentro de profesionales, de los mismos residentes también, por todos estos casos que estamos señalando. Evidentemente,
nuestra salud mental, hablo como sociedad incluso, está bastante deteriorada y lo más preocupante es que no se está abordando realmente esta problemática como debería de ser, a mi criterio, hermano. Aprovechando lo que decís, ¿verdad, Silvio? Realmente algo que todos sabemos y lo leemos, lo decimos, hablamos en las calles, sabemos que en materia de salud en el país estamos mal, ¿sí? Y en salud mental Peor. estamos peor. Es así lastimosamente, muchas veces por falta, por así decirlo, de promoción, de educación y a veces también la falta de acceso a los profesionales de salud mental. Digo esto teniendo en cuenta que en ocasiones se centraliza mucho en lo que sería el departamento central, para la redundancia, ¿verdad? Y algunos sectores de la población del país quedan aislados de este acceso y no pueden acceder. Entonces, por supuesto, la problemática no va a mejorar, es más, tiende a empeorar. ¿Cómo van a abordar ustedes próximamente esta problemática? Referente al hospital, Sí. bueno, en el hospital donde nosotros estamos, ¿verdad? Ocurrieron 2 casos muy importantes, uno el año pasado, otro hace unos pocos días. Sacudió, por así decirlo, a toda la comunidad del hospital, tanto estudiantes como médicos, docentes, administrativos. Y fue como un llamado de atención. Lastimosamente a veces tienen que pasar las desgracias para que nos demos cuenta. Se propuso a nivel de consejo directivo crear un departamento de salud mental para poder encargarnos nosotros así de poder encontrar, monitorizar, hacer el seguimiento y la contingencia de ser necesario, por supuesto. La situación. Y ahí es algo que me gustaría por ahí, si se puede hacer hincapié. La detección no debería caer solamente sobre los hombros del profesional de la salud y específicamente otra vez del profesional de salud mental. Todos deberíamos ser capaces de detectar a aquel compañero que está pasando por un mal momento o que de por ahí empieza a dar signos y síntomas de entrar en un proceso. A ver, la depresión es uno de los, pero claro, pueden ser muchos factores. Puede ser la pérdida de un ser querido cercano, puede ser una deuda muy importante que haya contraído esa persona, separaciones, es muy diverso, como dijimos al principio, es multifactorial, pero de ahí a que el compañero, el colega se dé cuenta, eso es lo importante. Y radica en todos, no solamente en el psiquiatra o el psicólogo. Totalmente. Meli, en esta última etapa de tu formación profesional, sin dudas estás pasando por una etapa, por una situación bastante delicada, especial, compleja. Imagino yo las horas de dedicación que tenés que tener para tu formación, en el estudio, en las investigaciones. ¿Cómo complementás todo eso? Bueno, creo yo que todo aquel que sigue esta carrera sabe, es consciente o debe ser consciente de que una carrera es casi como, algunos lo comparan con la milicia o con la docencia. Más que una carrera, termina siendo un estilo de vida. O sea, uno termina dedicando la mayor parte de su tiempo, si no todo, en ello, ¿verdad? No solo yo, o sea, claro, hablo por todos. Sí, señor. No obstante, y justamente por eso es que es tan importante tomar las medidas adecuadas para mejorar el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Es decir, sería incorrecto asumir, o sea, pensar que mejorar las condiciones laborales, por ejemplo, significan estudiar menos. Está totalmente, o sea, va a otro lado. Por ejemplo, una medida rápida, eficaz y de muy bajo costo es mejorar simplemente el trato. Empecemos por ahí, ¿verdad? Empecemos por ahí. Y hagamos mea culpa, yo hago mea culpa entre nosotros y sobre todo a nivel de lo que sería yo con mi subalterno, que es, creo yo, o sea, desde mi punto de vista, el gran problema que tiene hoy en día nuestro sistema. Totalmente.
Doctor, ¿una consideración final? Con respecto a esto que decía de repente Milet, ¿verdad? A ver, Silvio, en el día, por ejemplo, ¿cuántas horas vos trabajas? No quiero ni decir. Bueno, está bien, pero para darte un ejemplo nomás. En los residentes, porque veo el Zócalo de repente, 10 horas por día, sí, es lo que se estipula. Generalmente, un residente, según lo que está establecido en el manual de reglamentos, dice también 10 horas con de repente una guardia semanal y una guardia dominical, haciendo eso un total de un promedio entre 50 y 80 horas como máximo a la semana. Pero ¿qué pasa muchas veces? La distribución de labores no está bien establecida, recae más muchas veces en los residentes de primer año y tenemos situaciones en las cuales residentes de determinadas especialidades vienen al hospital a las 3 de la mañana para preparar las camas, preparar las salas para la recorrida, se quedan, continúan, entran al quirófano, salen, van a la sala y cuando que tenían que salir a las 5 de la tarde, terminan saliendo a las 10, las 11 de la noche. Evidentemente no hay cuerpo que aguante y para hablar de la cuestión multifactorial, una persona puede tener una predisposición y es el ambiente lo que termina gatillando la enfermedad. Entonces, vamos a poner, para que la gente entienda, de repente el Zócalo dice médicos residentes blanco de presión y todos podemos ser blanco de presión si es que no tomamos las medidas ambientales, el buen trato, como dice Milet,